A cada uno en el lugar donde se encuentren, esta mañana, tarde, noche, según el lugar donde usted está y la oportunidad en que usted está viendo o escuchando este mensaje. El Espíritu Santo traiga sabiduría, gracia, denuedo, virtud, poder y autoridad de lo alto para alcanzar todo aquello que el Padre eterno tiene preparado de antemano para cada uno de ustedes y lo de su casa. Yo quisiera en esta oportunidad que usted me acompañara en algunos textos de la Biblia. Vamos a empezar en el libro de San Juan, capítulo 10. Y cuando usted allí lo tenga en su hogar, en el lugar de trabajo, donde está, podamos leerlo juntos para así alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo voy a empezar desde el versículo 7. Me gustaría que usted en un tiempo pudiera leer todo el capítulo 10 del libro de San Juan y allí entender lo que el buen pastor quiere no solo hablar, sino hacer con aquellos que escogieron ser sus ovejas. No que nosotros lo hayamos elegido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, nos puso nombre y luego dijo, hijo mío, eres tú. Voy a leer desde el versículo 7 y dice la palabra, volvió, algo que reiteradamente él ya había mencionado. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 1 él habla y dice, el que no entra por la puerta es salteador y ladrón. ¿Cómo puedo entrar en el rebaño siendo Jesús la puerta? Es imposible. Mas el diablo intentará entrar en el rebaño para arrebatar, matar, destruir, lo cual es el fundamento del diablo, porque él vino a hurtar, él vino a matar y él vino a destruir. Ahora él dice, el que no entra por la puerta. Es el diablo, literalmente, lo estoy diciendo en esta oportunidad. Y en el versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Quiero detenerme un momento en ese pasaje, porque ciertamente Jesús en muchas oportunidades dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, o lo que Dios está hablándoles a cada uno de aquellos a los cuales Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios o de ser ovejas. Ahora, el versículo 9 dice lo siguiente, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Dios ha puesto los ojos sobre ti, como dice el libro de los Salmos en el capítulo 34, los ojos de Jehová, del Señor, del Padre, del Dios eterno, están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos atentos al clamor de ellos. O como dice por allí Jeremías, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A esto tenemos que aclarar y manifestar una verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, la victoria, el vencer, el salir de la tribulación no es algo que te corresponda a ti, sino que es un regalo, una dádiva de Dios para tu vida, para que alcances aquello que Dios tiene determinado de antemano para ti. Dice que la oveja conoce a la puerta,
sabe cuál es la puerta, entra y sale. Y sea que esté adentro o que esté afuera, hallará pastos. Ahora, el versículo 10, el ladrón no vino o no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Y luego hace énfasis, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero por un momento detenerme en este versículo, porque esto manifiesta de entrada la esencia del Dios y Padre bueno. Recuerde que a Jesús le llamaron bueno y él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Hay uno solo que es bueno y es el Padre eterno. Él es bueno. Ahora, si el diablo vino a hurtar, el diablo vino a matar, el diablo vino a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué muchos escogen al diablo? Porque muchos desechan la vida y la abundancia. Porque muchos confunden abundancia con avaricia, con gula, con deseos inmedidos, con cosas que son vanidad y no con lo que Dios tiene para que tú camines y puedas decir las mismas palabras que un día dijo el apóstol Pablo. Sé tener mucho y sé lo que es no tener nada. En lo uno y en lo otro me gozo porque Dios está conmigo. Se lo voy a parafrasear. O le diré lo que en una oportunidad orando dijo David: Padre, no me des abundancia, no sea que en la abundancia yo me olvide de ti, pero tampoco me hagas pasar por tantas miserias, no sea que en mi miseria yo te maldiga. Tanto lo uno y lo otro sirven para que el Hijo de Dios aprenda a caminar, a confiar y a ser en todas las cosas mucho más que vencedor. Ahora, versículo 11, la palabra de Dios continúa y dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero decirte en esta oportunidad que tú no estás padeciendo absolutamente nada de lo que Jesús no haya padecido antes que tú. Probado y aprobado en todas las obras de la ley y en todas las tentaciones, tentado, mas no siendo hallado pecador. Versículo 12. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es maravilloso ese versículo, porque ese versículo me está mostrando verdades que a los ojos de los simples no se manifiesta. La primera está aquel que persigue la ganancia y el dinero. Y a través de la ganancia y el dinero, prefiere el dinero antes que jugarse por las ovejas. El asalariado ve venir al lobo, huye, y el lobo viene, arrebata las ovejas y las dispersa. Lo curioso de este versículo es que el lobo no puede destruir al rebaño, lo dispersa.
Y lo bueno es que no importa cuán dispersa estén las ovejas oyen la voz de su pastor y la conocen, lo vienen y luego lo siguen. De allí el hecho de que él puede dejar 99 a merced de cualquier lobo e ir en búsqueda de aquella que se perdió o se extravió. Todo aquel que está en este evangelio, que está aferrado a esta palabra, no importa qué tribulación, qué mar lo pueda aquejar, no será conmovido. Ahora, quiero hablarles acerca del asalariado. Asalariado es aquella persona que por dinero presta un servicio. ¿Se acuerdan cuando en muchas oportunidades les prediqué acerca de aquella tentación que Satanás intenta introducir en Jesucristo? Cuando le dice, ciertamente si postrado me adorares, todos estos reinos te los entrego. La verdad es que hay gente que tiene ojo de o visión de reino, pero no tiene ojos ni visión de Dios. Cualquiera puede tener ojos de reino y construir su propio reino. Recuerdo hace unos años, tuve la oportunidad de estar en Holanda y me llevaron a Den Haag. Allí en esa localidad conocí al hijo de un gran evangelista. Ese hombre abrió iglesias por todo el mundo, pero mayormente en Sudáfrica. Ese hombre en cada lugar donde iba se determinaba a levantar solamente ofrendas para abrir iglesias allí en Sudáfrica. Aún el día en que él falleció, él pidió que alrededor del ataúd donde él estuviera se levantaran alfolíes con ofrendas para ser destinadas a misiones para salvar a gente que no conocía a Jesucristo. Sucedió como él pidió. Y luego el que heredó el sacerdocio, uno de sus hijos, quien multiplicó la iglesia, hizo una librería donde los libros de su padre se traducían a varios idiomas. Recuerdo que fui a hablar con él, fui con el pastor Pedro Rodríguez, y este hombre me preguntó qué podía hacer él por mí. Recuerdo que estábamos en su oficina y el Espíritu Santo me dijo, dile, tú no puedes hacer nada por mí. Y luego le pregunté si se podía construir la torre de Babel, si se podía construir Babel. El hombre se tiró hacia atrás en su silla y me preguntó cómo construir Babel. Y yo le dije, tú has construido Babel. Te has olvidado del amor y de la necesidad de ganar almas para Cristo. Ciertamente, el que gana almas es sabio y borrará multitud de pecados. Cuando uno construye reinos personales, congregaciones que parecieran ser la perpetuidad de un nombre sobre la tierra, solamente son torres de Babel que caen con el tiempo.
Tuve la oportunidad de estar en Londres. Visité congregaciones que en un tiempo eran multitudinarias. Uno podía peinarse en el reflejo del piso de esa congregación, pero hoy vacías. El amor de Dios se había perdido y el pastor se había convertido simplemente en un asalariado. La verdad es que Jesús está mostrando cuál es la esencia y el por qué. Y luego dice, yo quiero que usted me acompañe y voy a repetirle el versículo 12, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice la palabra, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Otras veces yo les hablé acerca de que Jesús a sus discípulos les dijo, ya no los llamaré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo sí. El amigo conoce la puerta, entra, sale, va a la casa, sale de ella, donde quiera que entre o salga hallará pastos. Y luego dice, el amigo da la vida por los amigos. Cuando leo este versículo, Jesús dice que Él va delante de las ovejas. Y las ovejas oyen su voz y le siguen. Versículo 17 habla de ti y de mí. Tengo otras ovejas. ¿Se acuerda que la Biblia dice la salvación viene de los judíos? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y esta es una realidad. Hace un momento mi esposa les compartía cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y Jesús lloró. Lloró porque eran sus ovejas, pero ahora no lo conocían. Y ahora dice, gracias a eso, de que ellos no le recibieron, Él dice, tengo otras ovejas, que no son de este redil, no son judías, no son judías. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Me gusta esta palabra. Porque cuando Él da acerca de la gran comisión, empiecen por Jerusalén, Samaria, Idumea, Iturrea y hasta lo último de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere y no fuere bautizado ya está condenado. Ahora, Él manifiesta y dice, hay otra oveja, que son del último de la tierra. Ahí está, Argentina. Tú, yo. ¿Y por qué no también decirlo Palestina?
¿Por qué no decir todo el mundo? Ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahí está el diablo, no pudiendo destruir la palabra de Dios, introduciendo semillas que no corresponden. Y de pronto te enseñan a odiar a todo aquel que te dicen no es pueblo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué estás siguiendo hoy? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? Porque Él dice, y habrá un rebaño y un pastor. Y yo la pregunta que quiero hacerte a ti, que llevas años en una iglesia, en una congregación, que hoy estás escuchando este mensaje y estás esperando una palabra de Dios. ¿Hay salvos sin Cristo? ¿Se puede ser salvo sin Cristo? Ah, no, pero el pueblo de Dios son los judíos. Yo te pregunto, ¿habrá un rebaño? ¿Dónde dijo Jesús? 2 rebaños. Habrá un pastor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que en él creyere será salvo. El que no creyere, por más que sea judío, rabino o de la índole que fuere, ya está condenado. Hoy leía el libro de Santiago en el capítulo 4 y llegué al final, el versículo 17, y me conmovió hasta los huesos. Cuando él dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en ese momento me pregunté, y te pregunto a ti que estás del otro lado, ¿cuándo te cambiaron el evangelio? Si alguien te pega en una mejilla, pegale una trompada. Si alguien te amenaza, mátalo. O el evangelio es, al que te pegue en una mejilla, ponerle también la otra. Al que te pida la capa, no le niegues la túnica. Y al que te pida que te lleve una carga por 1 milla, llévasela 2. ¿Cuándo te cambiaron el evangelio? ¿A dónde te enseñaron que al prójimo hay que matarlo en vez de convertirlo? Hablamos de un Dios de amor, pero muchos avalan el genocidio en Gaza. Y me duele, porque hay niños. ¿Dónde está aquella palabra? Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ah, no, pero los de Gaza no los llamen. Eso no dice la Biblia. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Por qué le quitamos la oportunidad de arrepentimiento a la gente? La palabra no fue vayan y maten a todo aquel que no cree. La palabra fue vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, ya ha sido condenado. Pero eso no es algo que yo tenga que apartar y separar. Él separará la cizaña del trigo. Él apartará las ovejas de los cabritos. Pero no nos convirtamos en lobos si fuimos llamados a ser ovejas. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Dar la vida. Dar la vida. Recuerdo que muchas veces les compartí, el que quiera hallar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y de este evangelio, la hallará. Hemos sido llamados a ser ovejas, a ser luz, a ser sal, no a ser asesinos ni cómplices. Versículo 19. Volvió a haber disesión entre los judíos por estas palabras. Volvió, ya era algo normal y común entre aquellos labradores malvados. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Y está fuera de sí por lo que oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Qué hermoso, porque Él vino a dar vista a los ciegos. Y cuando nosotros leemos dar vista a los ciegos, inmediatamente nos vamos al ciego que estaba a orilla del estanque de Siloé. Nos vamos al ciego Bartimeo. Pero acá está hablando de los ciegos espirituales. A abrir los oídos de los sordos. Y de ahí él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y muchos oyendo no oían. Porque estas palabras son solo para ovejas. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico del rey Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, decínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí me detengo. Jesús le está diciendo a los que creían que tenían a Dios agarrado de la mano, a los judíos, ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y allí es donde yo quiero que tú te detengas un momento. ¿Jesús está desechando a todos los judíos? No. Está desechando a aquellos que no son suyos. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y muchos creyeron en él. Pero hay un alto porcentaje que no creyó y no son salvos. Usted y yo, como verdaderas ovejas, hemos sido llamados, escogidos. Estamos en el hueco de su mano. Y como Él lo manifestó, de su mano nadie nos puede arrebatar. Estamos debajo de sus alas y Él nos cubre. De hecho, el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para esto hay una regla. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No importa si eres del rebaño judío o eres de lo último de la tierra. Porque vuelvo a repetirte, no hay dos rebaños. Y será un rebaño, un pueblo. Israel. Israel. Porque Israel no es el nombre de una nación, lo diré hasta el cansancio. Es el nombre de aquel que luchó contra Dios y los hombres. Peleó Jacob toda la noche. Por lo cual Dios, viendo que amanecía y que no podía torcer su palabra, tuvo que bendecirlo. Y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué curioso. Porque Él promete que los que están en Cristo son mucho más que vencedores. Puedo cerrar en esta oportunidad diciendo, Israel es vencedor y los que tienen a Cristo son mucho más que vencedores. O te puedo decir que estando en la mano de Él nadie te puede arrebatar. Lo que sí, no puedes escapar es a la decisión y a la determinación de lo que harás frente a lo que estás viviendo hoy. Porque lo que estás viviendo hoy te llama a tomar una decisión. ¿Eres de las ovejas o eres lobo? ¿Viniste a hurtar y matar, destruir, huir como asalariado? ¿O a jugarte por tu amigo como Jesús se jugó por ti? El evangelio del reino de los cielos es vida y vida en abundancia. Y yo creo que Dios hoy está mirando a toda la humanidad, queriendo abrazarla, salvarla, extender su mano, rescatarla. Y luego sí, con aquellos que le desecharon, con aquellos que le ignoraron, con aquellos que le dieron la espalda, tomará Él su represalia. Jamás me olvidaré cuando Él dice, mía es la venganza, mía es la ira, mía no es ni tuya ni mía. Usted y yo hemos sido llamados a predicar el amor y el amor de Cristo. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.